Hola, soy el doctor Norberto Castillo García, docente del Tecnológico Nacional de México, Campus Altamira. En esta sesión daré una introducción a los números complejos. Este es el primer tema de la materia álgebra lineal. Voy a empezar con un breve recordatorio de la clasificación de los números. Atendiendo a sus propiedades, los números pueden ser clasificados. Por ejemplo, están el conjunto de los números enteros, que se denota con la letra Z, y estos pues tienen la característica de que no son fraccionarios y vienen desde menos infinito y se extienden hasta más infinito. Además, tenemos los números naturales. Estos números naturales se denotan con la letra n y son muy parecidos a los números enteros, solamente que estos sí tienen un origen definido. En este caso el inicio es el número 1. También tenemos los números racionales, que se denotan con la letra Q, y la característica principal de estos números es que son obtenidos como el cociente o la división de dos números enteros. Tenemos un ejemplo: 10 sobre 25, su resultado sería un número racional. Tenemos también los números irracionales. Estos números son los que no se pueden obtener a través de la división de dos números enteros. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 2. Si ustedes intentan, por ejemplo, encontrar dos números A y B que pertenezcan al conjunto de números enteros, ya sean positivos o negativos, de tal manera que al dividir A sobre B dé como resultado exactamente la raíz cuadrada de 2, no van a encontrar esos números. Esto quiere decir que la raíz cuadrada de 2 no se puede expresar como la división de dos enteros, por lo tanto, no es racional. Luego entonces es irracional. Otro ejemplo de la clasificación de números son los números primos. Los números primos son todos aquellos que se pueden dividir solamente entre sí mismos y entre la unidad. Por ejemplo, el 97. Y finalmente, tenemos los números reales. Los números reales se forman como la unión de los números racionales con los números irracionales y el cero. Esta unión de todos los números racionales e irracionales y el cero forman el conjunto de números reales. Cabe mencionar que esta lista que presenté no es exhaustiva, es decir, hay una mayor clasificación de números que la que aquí se presenta. Pasamos al origen de los números complejos. Los números complejos, también conocidos como números imaginarios, surgen de la necesidad de resolver ecuaciones de la siguiente forma: x cuadrada más 1 igual con 0. Básicamente, esta ecuación nos pide encontrar un número x, tal que al elevarlo al cuadrado y sumarle 1, su resultado sea 0. Aquí es fácil observar que no existe un número en todo el conjunto de los números reales que cumpla con la condición anterior. No importa que intentemos tomar cualquiera de los números reales, desde menos infinito hasta más infinito, en esa infinidad de números no va a existir un número que satisfaga esta ecuación. La razón es muy sencilla. Para que se satisfaga la ecuación anterior, el resultado de elevar la x al cuadrado debe ser menos 1. Recordemos que x cuadrada más 1 es igual a 0. Por lo tanto, este resultado debe ser menos 1 para que al sumarle 1 dé como resultado 0. Sin embargo, hay un pequeño inconveniente. En los números reales, todo número elevado a una potencia par, como el cuadrado, invariablemente va a dar como resultado un número positivo. Y aquí tenemos dos ejemplos. El primer ejemplo, 7 al cuadrado es 7 por 7 y da como resultado 49. Es decir, el número que está siendo elevado al cuadrado es positivo y da como resultado un número positivo.
Ahora, el segundo ejemplo es menos 2 al cuadrado. Menos 2 al cuadrado es menos 2 por menos 2. Y esto nos da como resultado un 4. El 4 es positivo. Y así, en general, si multiplicamos un positivo por un positivo, más por más da más. Y si multiplicamos un negativo por un negativo, menos por menos da más. Por lo tanto, el resultado en ambos casos siempre es positivo. Y así, la solución a la ecuación x cuadrada más 1 igual con 0 no está en los números reales, sino está en otro conjunto de números diferentes. Estos son los números complejos. De esta manera, los números complejos se pueden considerar como una extensión de los números reales. Es decir, van a complementar a los números reales. Ahora, ¿cómo solucionamos la ecuación x cuadrada más 1 igual con 0? Si esta ecuación no tiene una solución en los números reales, entonces, ¿cuál es su solución en los números complejos? Bueno, para dar solución a esta ecuación, lo que tenemos que hacer es dejar que x tome un valor complejo. En este caso, vamos a dejar que x tome el valor de raíz cuadrada de menos 1. Evidentemente, en los números reales no existe o no está definida la operación de la raíz cuadrada, la extracción de la raíz cuadrada sobre números negativos. Pero en los números imaginarios o en los números complejos sí se permite. Si dejamos que x tome el valor de raíz cuadrada de menos 1, entonces empezamos con la ecuación original. En lugar de la x ponemos lo que vale, raíz cuadrada de menos 1, pero esto está elevado al cuadrado. Cuando nosotros tenemos una raíz cuadrada y luego la elevamos al cuadrado, podemos hacer la cancelación. ¿Por qué? Porque son operaciones contrarias. Por ejemplo, si tenemos la raíz cuadrada de 4 al cuadrado y hacemos la operación de raíz cuadrada de 4 es 2 y luego eso lo volvemos a elevar al cuadrado, vamos a llegar a lo mismo. Entonces no tiene caso hacer las operaciones. Simplemente la cancelamos y nos quedamos con el resultado, porque de todas maneras vamos a llegar al mismo resultado. Esto es lo que está pasando acá. Aquí lo que estamos haciendo es cancelar la raíz con el exponente al cuadrado y nos estamos quedando con el menos 1, que es este de aquí. Ahora, menos 1 más este 1 de acá ya da como resultado 0, porque menos 1 más 1 es 0 y 0 sí es igual a 0. Por lo tanto, se satisface la ecuación. Lo que quiere decir es que hemos hallado la solución. Y la solución es que x valga raíz cuadrada de menos 1. Y de hecho, a este valor se le conoce como unidad imaginaria. Y es igual a raíz cuadrada de menos 1. Dado que los números complejos son una extensión de los números reales, esto quiere decir que los complejos no sustituyen a los números reales, sino que los complementan. En este sentido, un número complejo se forma de dos elementos, una parte real y una parte imaginaria. Por ejemplo, tenemos el número complejo z igual con a más bi. En este número complejo, la parte real es a y la parte imaginaria es bi. Aquí es importante hacer notar que tanto la parte real como la parte imaginaria se expresan como una suma. Estamos sumando la parte real a la imaginaria. Y eso nos da como resultado un número complejo, el número complejo z. De este número complejo podemos ver que a y b son dos números reales y que la i representa a la unidad imaginaria, que nosotros ya sabemos que es raíz cuadrada de menos 1. En la solución a la ecuación anterior, si lo queremos expresar de esta manera, a valdría 0 y b valdría 1, por lo que el complejo de la solución anterior es z igual a 0 más 1i.
o lo que es lo mismo, z es igual a i, que a su vez es igual a raíz cuadrada de menos 1. Como último punto de la sesión del día de hoy, vamos a ver la representación gráfica de los números complejos. Los números complejos se pueden representar de manera gráfica en el plano complejo. En este plano, el eje horizontal representa los números reales y el eje vertical representa la parte imaginaria, los números complejos. Para ubicar puntos en general en el plano complejo, se va a proceder de manera similar que en el plano cartesiano. Por ejemplo, para ubicar en el plano complejo los siguientes números complejos, se procede de la siguiente manera. Vamos a ubicar el primer número, z1 igual con 2 más 3i. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero nos vamos a fijar en la parte real del número complejo, en este caso es 2. Este 2, como está en la parte real, lo vamos a ubicar en el eje de los reales. Aquí está. Ahora nos fijamos en la otra parte, en la parte imaginaria, y vemos que es 3i. Por lo tanto, vamos a ubicar el número 3 en los complejos, en el eje de los complejos, y lo tenemos aquí. Hacemos la proyección hacia sus componentes rectangulares, y en esa intersección, ahí se va a ubicar el punto. De manera similar, procedemos con z2. Vemos que en la parte de los reales es menos 3, ubicamos el menos 3, aquí está. Vemos que la parte imaginaria es menos 1, es menos 1i, entonces es menos 1 aquí, y hacemos la proyección, y este punto es el z2. Finalmente, para ubicar el último punto, vemos que la parte real vale 4 unidades, entonces en la parte real ubicamos el 4, y vemos que la parte imaginaria vale menos 2, entonces ubicamos el menos 2 en el eje imaginario, hacemos la proyección, y en la intersección, ahí se debe ubicar el tercer número complejo, z3. Por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención. Espero que haya quedado comprendido el tema.